Hola a todos y todas, bienvenidos una semana más a Mujeres Psicodélicas. Bueno, ya sabéis que soy Marina Febles y llevo ya 3 años compartiendo este espacio cada 2 viernes para hablar. Ya sabéis que yo no me corto mucho sobre psicodélico, salud mental, historia, prevención, reducción de riesgos, filosofía, psicología en la medida de lo que puedo, legalidad y sobre todo pues lo que significa vivir y experimentar pues desde lo que somos. Personas, ¿no? Seres humanos, conciencia, y por ahí van los tiros hoy. Por ahí no me voy a meter porque es uno de los temas más misteriosos y fascinantes de todos, ¿no? Porque todavía no hay un consenso, ¿no? Sobre qué es la conciencia. Y claro, de paso, pues voy a meter psicodelia en todo esto porque ya sabemos que es muy importante lo que es la conciencia en la experiencia psicodélica. Porque si yo no te hablo de psicodelia, a ver qué narices hago yo aquí, ¿sabes? Que este podcast va de esto. Bueno, antes de seguir, ya sabes que hay un disclaimer legal al final del episodio que te recomiendo que escuches si es la primera vez que estás por aquí. Y también te hago otro disclaimer. Si no me conoces o si me conoces, te recuerdo que yo no soy científica, no soy psiquiatra, no soy periodista, ni siquiera profesional, ¿vale? Yo soy solo una persona, en concreto una mujer, a la que los psicodélicos pues le cambiaron la vida y también fumo cannabis a diario. Y también que me tomo, y esto es una cosa muy importante que quiero recalcar, que me tomo los psicodélicos con mucho respeto y con mucha conciencia. Y solo cuando toca, ojo. Y hago esto porque me apasiona. ¿Esto invalida la experiencia de otras personas? No, para nada. Tú haz lo que tú quieras. Pero yo te cuento la mía y te cuento el por qué. Yo tengo un micrófono delante y cuento cosas y muchas veces pues me equivoco o a lo mejor no soy consciente, ¿no?, de que hay otros matices y me centro en una idea y no soy capaz de recoger todos los matices y entonces pues viene una persona y me dice, oye, es que no dijiste esto pero no mencionaste aquello. Bueno, pues es probable, la verdad. Y agradezco mucho a las personas que escuchan este podcast y que tienen todo el tiempo y el cariño del mundo de escribirme y decirme, oye, mira, que en este episodio pues dijiste esto y tendrías que hacerlo de otra forma o esto no es la información correcta, etcétera, ¿vale? También os recuerdo que me escriben muchas personas, me escriben pues bastantes, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay personas que tienen una experiencia profesional y vital en ciertas áreas, por lo cual yo esa experiencia la voy a tomar como referencia para que lo que me decís valorarlo con más cuidado porque obviamente hay una profesionalidad detrás y yo, pues como sabéis y como acabo de hacer en el disclaimer, pues no soy muchas cosas, ¿no? Entonces si a mí viene un psicólogo y me dice pues esto es que no es correcto o un científico y me dice que lo que has dicho no es correcto, pues yo me lo tomo mucho más en serio que venga cualquier persona sin ningún tipo de experiencia en este campo a ponerme la cara colorada, pero aún así valoro todas las opiniones y agradezco mucho todos los comentarios. Y después de este disclaimer, que es muy importante, esta anotación al pie de esta situación, ¿no?, en la cual yo me encuentro y que directamente, lo he comentado antes, yo hablo de esto porque a mí me fascina, ¿no? Entonces, vamos a meternos en faena. La conciencia es esa cosa, ¿vale?, que usamos para saber que estamos aquí, que estás escuchando esto ahora mismo, que estás respirando, que estás sintiendo, lo que estás pensando. Pero que nadie ha conseguido explicar del todo, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar? O sea, realmente la ciencia no consigue explicarlo, ¿no? La pregunta del millón es ¿qué es exactamente la conciencia? Y otra más difícil todavía es de dónde está, de dónde sale, ¿no? Entonces, los científicos, como decía, llevan décadas peleándose con esta pregunta y hay varias teorías porque además implica pues, a diferentes ramas, ¿no?, del conocimiento. Y unas más técnicas, otras muy filosóficas, ¿no? Por eso, porque tocan varias ramas del conocimiento, pero todas intentan atrapar algo que por ahora se nos sigue escapando entre los dedos, la verdad. Voy a intentar repasarla de forma sencilla, pero obviamente con fundamento, y luego las conecto con la experiencia psicodélica, que es, ya sabes, lo que nos gusta por aquí, ¿vale? Entonces, os recuerdo, volviendo un poco al disclaimer del principio, que yo he hecho mi investigación y puede haberme saltado fuentes, puedo haberme equivocado en la fuente en que recabé la información, etcétera, etcétera. Pero intento dar una cosa un poco
variada y tratar de explicar con mis palabras y mi conocimiento la complejidad de las cosas que se teorizan, ¿no? en estas áreas, ¿no? Entonces, vamos a ver. Empezamos por una teoría que se llama teoría del espacio global de trabajo. Imagina que el cerebro es un teatro, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con metáforas para que lo podamos entender. Porque si yo no uso estas metáforas, me pierdo. Muchas cosas, ¿vale? Están pasando en bastidores, ¿no? Detrás del escenario. Pero solo unas pocas suben al escenario, ¿vale? Para que se vean. Y esas son las que vivimos como conciencia. Y esta teoría la propuso un señor que se llama Bernard Baars y más tarde la desarrollaron Stanislas Dehaene y otros neurocientíficos, ¿vale? Yo estoy aquí leyendo mis notas, si me ves ahí un poco dubitativa, porque estoy leyendo notas, ¿vale? Lo que está en el escenario, ¿vale? Entre comillas, en ese escenario, se comparte con todo el cerebro, con la memoria, el lenguaje, la atención, y por eso lo vivimos como consciente. Todo lo demás se queda fuera del foco, porque imagínate que tuviéramos todos esos estímulos, ¿no? Entrando en el escenario. Sería un poco loco, ¿no? Entonces, todo lo que se queda por fuera, pues como se queda fuera de foco, es una forma de explicar por qué, por ejemplo, podemos conducir mientras estamos pensando en otra cosa, sin ser conscientes de cada pequeña acción, de cuando metes la marcha, cuando pisas un pedal, ¿no? Porque está ocurriendo fuera del escenario. No estás poniendo foco ahí, aunque esté dentro del edificio del teatro, ¿vale? Vamos con más teoría. Luego tenemos la teoría de orden superior, se llama, teorías de orden superior. Estas teorías dicen que para que algo sea consciente tiene que haber una parte de ti que se dé cuenta de eso. Bueno, pues eso es obvio, ¿no? Como si tu cerebro necesitara un observador interno que dice, estoy viendo esto, esa conciencia, ¿no? De estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, ¿no? Sin ese nivel extra de conciencia, la experiencia no cuenta como tal. Esta teoría ha sido defendida por pensadores como David Rosenthal y otros neurofilósofos modernos. Esto también está muy conectado, que esto lo estoy aquí yo improvisando, ¿vale? O sea, tenedme un poco de cariño. Lo del mindfulness famoso, ¿no? Lo de estar presente. Lo de estar presente es precisamente un poco, yo creo que eso, ¿no? El tener conciencia de lo que estás haciendo para que se traslade a todas las áreas y de alguna manera esa experiencia se archive, se guarde y no estar pensando, como estamos siempre, pensando en el futuro o en el pasado y nunca en el presente, ¿no? Entonces creo que ahí se puede hilar bien con esta teoría. Y una de las más potentes, aunque también súper compleja, es la teoría de la información integrada, de Giulio Tononi. Esta dice que un sistema es consciente si la información que procesa está tan integrada que no se puede dividir sin perder lo esencial. Aquí aparece el famoso, que yo no sé si famoso, porque eso lo pone ahí mi fuente, ¿no? Pero lo del PHI es PHI, es una medida de cuánta información integrada hay. Cuanto más PHI, más conciencia. Entonces, bueno, no sé, así de loco, pero también bastante interesante, no lo sé. Christoph Koch, un peso pesado de la neurociencia, ha colaborado mucho en esta línea. Y claro, no podían faltar aquí las teorías cuánticas. Penrose y Hameroff dicen que hay procesos cuánticos en los microtúbulos de las neuronas que podrían estar ligados a la conciencia. Suena un poco, la verdad, a ciencia ficción y de hecho muchos científicos lo consideran bastante especulativo, pero se sigue discutiendo, ¿vale? Entonces, tela, que ahí puede haber como una actividad, ¿no? En las neuronas que genera un campo cuántico, etcétera, y de ahí se podría especular que la conciencia X, ¿no? O sea, mil historias, que es de verdad que es un tema bastante complejo. Y luego hay otra que se llama panpsiquismo y que nos dice que la conciencia está en todas partes, que no es exclusiva del cerebro humano. Es una propiedad básica del universo, como el tiempo o el espacio. Filósofos como Philip Goff, con doble F, lo defienden y esta idea va ganando algo de tracción. Y yo la verdad que, bueno, los que me estáis escuchando y las que me estáis escuchando, si habéis tenido experiencia psicodélica, la del panpsiquismo puede ser una cosa que os suene un poco, la verdad. Pero bueno, yo lo dejo ahí porque no todo el mundo tiene la misma experiencia y no todo el mundo tiene las mismas, obviamente no tiene las mismas creencias, ni siquiera se plantean cosas como qué es la conciencia y dónde vive la conciencia, ¿vale? Que nos hace ser seres humanos conscientes, ¿no? Bueno, aquí viene otro melón, ¿vale? Que es ¿dónde está la conciencia? ¿En qué parte del cuerpo, del cerebro? Si es que vive en algún sitio, ¿vale?
Bueno, pues durante mucho tiempo se pensó que la conciencia podía estar localizada en una región concreta del cerebro. Por ejemplo, las primeras teorías dicen que sí en la corteza prefrontal y en el tálamo. Han sido como las candidatas normalmente a ser como la casita de la conciencia. La corteza prefrontal se piensa que puede ser la casa de la conciencia porque se asocia con funciones ejecutivas tipo de planificación, de toma de decisiones, reflexión, todo esto que parece muy del yo consciente, ¿no? De la parte esa que hablábamos antes, vinculándolo, ¿no?, con las teorías que os he leído, o sea, que os he comentado antes, en el escenario, ¿no? Lo que está pasando en el escenario. Pero ojo, personas con daños en esas zonas siguen teniendo conciencia. O sea, han tenido un accidente, se han dañado esas zonas y bueno, entonces se ve que como que no es el único centro de conciencia y exclusivo que se pensaba, ¿no? Luego, en el tálamo es el centro del cerebro, actúa como una estación de relevo sensorial. Algunas teorías sugieren que el tálamo, en colaboración con la corteza prefrontal, podría formar un circuito clave para la conciencia. Además, estudios con personas en coma o en estado vegetativo han señalado que ciertas zonas del tronco encefálico, como el sistema reticular ascendente, son esenciales para mantenernos despiertos y con percepción básica. No es la conciencia reflexiva de quién soy, pero sí una base para estar como vivos y presentes, ¿no? Como conscientes de lo que está pasando, ¿no? En resumen, no hay una única parte donde se aloja la conciencia, según la ciencia, y tampoco se ha dado nada por sentado todavía, porque ya sabemos que, insisto, esto es un campo súper misterioso donde cuesta mucho, ¿no?, un poco investigar, y todas las teorías que se van desarrollando pues se encuentran con obstáculos, ¿no?, como para que sean 100% aceptadas. Entonces, esto es una cosa que se sigue desarrollando. Y bueno, en este caso, ¿no?, como que el consenso mayoritario desde la ciencia, ¿no?, es como que la conciencia está en muchos sitios, ¿no?, en diferentes partes del cerebro, que es una cosa muy compleja y bueno, pues que todo apunta a que es una propiedad emergente, ¿vale?, fruto de redes neuronales complejas que trabajan juntas, como una especie de sinfonía que no vive en un instrumento, sino la música que hacen todos en conjunto, ¿vale? Como metáfora para un poco entender que no hay un sitio donde tú señales y digas aquí está la conciencia. Pues por el momento no, ¿vale? Entonces, vale, ahora ya que tenemos un poquito este panorama claro, ¿no? Entonces hay teorías, ¿no?, que dicen que esto, que lo otro, que dónde puede estar. Voy a meter en la película esta, pues un poco los psicodélicos, ¿no? Vamos a ver este factor. Porque si hay algo que hacen estas sustancias, y eso es una cosa ya bien sabida, es desmontar lo que entendemos por conciencia. ¿Quién eres cuando desaparece tu ego, ¿no? ¿Qué pasa cuando tu cuerpo deja de estar presente y te sientes que te fundes con el universo, ¿no? Que esto es de lo que hablaba con la teoría de esta ¿cómo era? Espera que lo tengo que mirar. Panpsiquismo, ¿vale? Bueno, pues ¿qué pasa? Pues aquí las sustancias psicodélicas han venido a confrontar pues muchas creencias científicas y muchos estudios y bueno, y por eso se mantiene esta línea de investigación tan interesante, ¿no?, con el tema de los psicodélicos y la conciencia. Entonces, y aquí van los datos, ¿no? Estudios con LSD, psilocibina y DMT muestran que durante un viaje, partes del cerebro que normalmente no se comunican entre sí, pues empiezan a trabajar juntas, que eso ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Eso crea un estado de hiperconectividad. En la famosa imagen del cerebro bajo el LSD de Carhart Harris, que creo que muchos la habréis visto, y si no la habréis visto, no la has visto, por favor, búscalo, LSD image o algo así, imagen, cerebro, LSD, y lo vas a ver en internet, ¿vale? Que es una fantasía porque lo ves sin LSD y bajo el efecto del LSD, y eso es como, la feria de abril, ¿sabes? Todo lleno de luces. Estas cosas que no están normalmente conectadas, pues se conectan, y entonces hay como muchos colorinchis y imágenes ahí que se ve muy claro, ¿no?, que hay mucha actividad cerebral, ¿vale? Y entonces ahí se ve, y también hay otra serie de diagramas donde se ha visto pues, que se puede llegar a interpretar un poco la hiperconectividad, ¿no?, de áreas, y se ve cómo se multiplican pues, esos puentes entre zonas cerebrales, como si el cerebro empezara a hablar en estéreo.
También se ha visto que los psicodélicos reducen la actividad de la red neuronal por defecto, que también esto lo hemos hablado por aquí y he venido personas también muy expertas en la materia a hablar de esto, ¿no? Esa es la red neuronal por defecto, te lo recuerdo, es esa red cerebral asociada con el pensamiento repetitivo, la narrativa del yo, las preocupaciones, la rumiación. Como con los psicodélicos, esa parte se apaga, se silencia, no sé, o sea, es que sí, como que se le baja el volumen, se produce la llamada disolución del ego, ¿vale? Esa sensación de que yo desaparezco y me fundo con el todo. Porque claro, y creo que también aquí hay como una especie de diferencia de género o incluso llegaría a apuntar, yo aquí metiéndome en charcazos, que no todas las personas tenemos esa conversación interna o esa no sé, narrativa interna continua. Hay gente que no la tiene y eso me explotó la cabeza porque estaba leyendo unos artículos hace poco y me di cuenta de que muchas personas no tienen conversación interna. Y creo que, insisto, me meto en un charcazo, creo que muchas mujeres sobre todo tenemos conversación interna. Es como, es un sin parar y cuesta mucho pararla además. Entonces, por eso digamos que tendemos más a tener más necesidad de hacer ese tipo de prácticas de meditación y demás para acallar esa conversación mental que está hablando a tometer y que te vuelve loca de la cabeza. Y depende pues también del momento hormonal, etcétera, pues esa conversación llega a un punto que es que no puedes escuchar nada más, ¿no? No sé, yo aquí abro el melón y me decís, ¿vale? Porque a lo mejor yo estoy aquí haciendo no sé, presuposiciones sobre cosas que no son verdad, ¿vale? Y que yo no tengo datos científicos sobre esto. Yo estoy hilando aquí, como hilo siempre, yo tengo mis notas, mi investigación, mis cosas, mis fuentes, y luego digo, ¿y si esto tal? Y en directo, no, o sea, me refiero, estoy grabando esto y no voy a editarlo. Entonces, no voy a cortar, salvo que diga una estupidez muy grande. Así que si digo una estupidez, por favor, perdonadme, y el que sepa de esto o la que sepa de esto, por favor, que me corrija. Y yo encantada, porque además de estas conversaciones, si alguien viene y me dice, oye Marina, que dijiste tal y eso no es correcto, me salen personas muy guays para traer al podcast, ¿sabes? Entonces, bueno, si tienes una experiencia en el campo del que estoy hablando y quieres venirte, por favor escríbeme, ¿sabes? Que yo encantada, porque creo que todo aporta luz y nos hace ver diferentes puntos de vista, que es lo que más me entusiasma a mí en la vida, que es que me rebatan mis puntos de vista y mis opiniones y hacerlas crecer y ver otras cosas, ¿sabes? Que a lo mejor pues no he tenido la oportunidad de ver, ¿no? Vale, entonces seguimos con lo de la red neuronal por defecto. Bueno, pues como nos fundimos esa sensación de un poco de desaparecer y de fundirte un poco con el todo, y está también, además de eso, de la red neuronal por defecto, está el modelo de procesamiento predictivo que plantea que el cerebro no espera a recibir información, sino que la predice todo el rato. Que eso también es la red neuronal por defecto, porque está trabajando sin que tú le estés dando órdenes, ¿vale? Los psicodélicos parecen que rompen estos modelos predictivos, lo que permite ver el mundo y a uno mismo de una forma mucho más directa y sin filtro. Es decir, por eso te permite ver pues, las cosas buenas y las malas y las ves como sin ese filtro, ¿no? También cultural, educacional, la rumiación muchas veces viene de ahí, realmente, de lo que la gente puede pensar de ti, de lo que las expectativas que tienen otros sobre ti, de esa conversación, digamos, machacándote o considerando que no estás llegando donde tenías que llegar, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva, pues eso, a experiencias porque son místicas, porque no tienen otra palabra realmente. Compresiones profundas, catarsis también, ¿sabes? Como me pasó a mí, que fue como, wow, o sea, da igual lo que lo intenté con todos los medios, digamos, más tradicionales y no conseguí superar ciertas cosas porque no conseguía separarme, ¿no? de la experiencia. Y bueno, que estas cosas que de las catarsis, las compresiones profundas y tal, no necesariamente tiene que ser un camino de rosa. Normalmente son viajes difíciles. Volvemos a lo mismo, no son malos, son viajes difíciles. Y eso hay que tenerlo presente, que a mí me ha pasado también, de hecho me pasa últimamente. Tuve una experiencia, ¿no? reciente con una amiga a la que también estaba ahí pasando un mal momento y tal, y bueno, decidimos, ¿no? tomar juntas LSD, yo menos cantidad, ella la cantidad, digamos, más habitual, y ella, pues, no sé, fue como una sensación de estuvo guay, pero no tuvo una catarsis. Entonces me pregunto si es una barrera interna de la persona,
de no dejo que la sustancia entre, no, o bien, tanto por un motivo como por otro, tanto por su fisonomía como por su cabeza, no entró la sustancia o no fue suficiente como para que tuviera una experiencia que la dejara ver con normalidad, ¿no? Pues su situación, como eso de que hablábamos que se apaga el yo, ¿no? Pues quizá no le dio tiempo de apagar el yo. Entonces, bueno, como que me quedo corta o no sé, o que es que cada persona reacciona de una manera y eso también es muy importante porque aprovecho este impasse, ¿no? Hablando de amigos y de personas que tenemos cerca y tal, que deciden, ¿no? Dar el paso porque tú las has contado, ¿no? Porque tú les quieres acompañar y demás. Cuidado con eso también, ¿sabes? Porque, bueno, pues porque no somos especialistas, no somos psicólogos, no somos psiquiatras y no sabemos muy bien lo que va a pasar. Es importante que las personas a las que queramos acompañar o que queramos, digamos, transitar con ellos ese camino, que tengan claro que tú pues, les vas a ayudar en la medida de lo que puedas, pero que no eres un especialista ni nada. Y también cuidado con el enamoramiento psicodélico, que ya lo he dicho muchas veces, que me pasó a mí y le pasa y lo veo continuamente en gente que se mueve en ese mundillo, que entró, pero completamente en shock, con unas ganas tremendas de que todo el mundo a su alrededor pues pruebe los psicodélicos, ¿sabes? Gente hasta de 80 años, ¿sabes? Como, a ver, señor. Tus padres, ¿sabes? Tus padres son mayores, son gente de otra generación, son gente que tiene pues otra filosofía vital y no te cuento ya sobre las sustancias, o sea, ni te puedo contar el rechazo que tienen. Entonces, aunque les pueda venir bien, ellos han elegido. O sea, tú les puedes contar, les puedes decir, pues mira, yo hice esto. Si tienes la confianza, obviamente, si no va a haber un juicio, si no va a haber una confrontación. Si puedes tener la libertad de hablarlo y mira, pues yo hice esto y me vino súper bien y tal, fíjate tú qué bien, y lo cuentas como una experiencia tuya y el otro se inspira y te pregunta más y quiere saber más y quiere mejorar porque cree que esa es una forma de mejorar, pues carajo, ahí sí. Pero de resto no podemos estar sufriendo porque los demás no ven esto como una alternativa de sanación, como una alternativa de mejora. O sea, vamos a tener la cabeza fría con eso, ¿sabes? De uno hace con su cuerpo lo que considera y que a otra persona tú crees que le puede venir bien, muy bien, pues háblale de la situación, pero no le metas por los ojos que lo haga. O sea, cada uno toma sus decisiones y hay que tener pues ese respeto, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de adultos, que yo aquí ya es que ni menciono niños ni nada, pero los adultos toman sus decisiones y aunque seamos familia, aunque nos queramos, aunque los veas que están tomando una decisión que no es la más apropiada, en este caso en plan de decir no, a mí eso no me interesa, no puedes enfadarte con ellos por eso, ¿sabes? Es que es normal. Bueno, volviendo al tema que nos ocupa, ¿vale? Entonces, que todo esto de la conciencia realmente no es nuevo. ¿Vale? No es una cosa en plan de, oh Dios mío, nos estamos quebrando la cabeza ahora porque qué es la conciencia, dónde está y bla, bla. No, estos son cosas que las religiones y la filosofía lleva siglos, milenios, hablando de la conciencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el budismo, la conciencia es un flujo, se considera un flujo. No hay un yo permanente, pues todo cambia. Y el sufrimiento viene de aferrarnos a la ilusión del yo y de la estabilidad, ¿no? Y de esto es así y yo lo conozco así y así se tiene que quedar. Entonces, la práctica de la meditación pues busca observar ese flujo sin apegarse. Que volvemos a lo mismo de lo del mindfulness y la meditación, pues fíjate, al final yo ahí como medio innovando y la realidad es que los datos hablando de las tradiciones, ¿no? Las religiones, pues ya lo contemplan, ¿no? Por ejemplo, en el hinduismo, el Atman, el alma individual, Atman, es una chispa del Brahman, la conciencia universal. Todo está conectado y iluminarse realmente es darse, según el hinduismo, es darse cuenta de esa unidad, de que está todo conectado, ¿no? En el cristianismo y otras religiones monoteístas, pues se habla del alma como algo inmortal que conecta con lo divino. La conciencia se relaciona así, pues, con la moral, con el libre albedrío, con la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Como si eso fuera verdad, que existe el bien y el mal, pero bueno. Y luego, pues en muchas culturas indígenas y chamánicas, ¿no? Que tienen, pues la conciencia no es solo humana, están las plantas, los animales, los ríos, las montañas. Y los psicodélicos, pues los consideran portales para comunicarse con estos otros niveles de conciencia. Y no es una metáfora, es una realidad vivida y compartida en rituales y transmitida por generaciones. Y estamos hablando, pues eso, de la tradición, por ejemplo, de las tribus
indígenas de Norteamérica, las de Centroamérica, las de Sudamérica, está más que comprobado, ¿no? Que ellos como también eran de una manera animistas, ¿no? Porque consideraban que sus religiones iban alrededor un poco de elementos de la naturaleza y demás. Pues claro, esta sustancia, en el caso, por ejemplo, de las tribus indígenas del norte de América, era el peyote, la sustancia que usaban y que usan. Y tenían pues esa conexión con la naturaleza y había pues rituales de transición, ¿no? De etapas de la vida que eran importantes, pues hacer una toma y encontrarse, ¿no? con esas deidades o con esas fuerzas de la naturaleza para que te guiaran en tu camino, ¿no? Entonces, fíjate todo lo que hemos perdido, ¿eh? en el camino de la historia. Hemos ganado muchas cosas, por supuesto, pero hemos perdido esa parte, ¿no? de entender que hay etapas de la vida que son transiciones y que tener un ritual, bueno, los tenemos un poco en Occidente, la verdad. La quinceañera, por ejemplo, o la graduación, aunque tenga que ver con temas académicos, ¿no? Pues los 18 años, ¿no? El cumpleaños de los 18 años como que tiene un sabor diferente, ¿no? Porque estás alcanzando la mayoría de edad legal, ¿no? Ya puedes votar y hacer cosas, ¿no? Y puedes sacarte el carnet de conducir y todas estas cosas. Entonces, bueno, que te puedes sacar el carnet de conducir con 16, pero que tiene limitaciones. Pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Vale. Entonces, bueno, en resumen, ¿qué es la conciencia? Pues mira, pues yo qué sé, pues no lo sabemos, ¿vale? O sea, todo este rollo para decirte que no lo sabemos, que estamos trabajando en ello, la verdad. O sea, no hay ninguna cosa fija ya que se haya determinado que pues es así y asá. Pues no, la verdad que no. Pero bueno, sabemos que lo importante es saber que es un fenómeno complejo, que cambia, que está profundamente ligado a cómo nos experimentamos nosotros como seres humanos, ¿no? Y que los psicodélicos pues, pueden ser herramientas muy poderosas para explorarla, ¿no? Expandirla y comprenderla. Y de hecho creo que es una magnífica herramienta de autoconocimiento, si sabes usarla y si tienes la capacidad, ¿no? Y el momento también, capacidad y momento para tomarla desde esa perspectiva, ¿no? de investigar sobre tu persona y sobre tu conciencia y sobre las cosas que te pasan, ¿no? Eso sí, bueno, pues los psicodélicos lo sabemos que no son soluciones mágicas, que no la pildorita mágica esa que te tomas y ya se solucionó todo. No te arreglan la vida si tú no haces el trabajo, pero bueno, usadas con respeto, preparación y cuidado, pues pueden ser uno de los instrumentos más potentes que tenemos para mirar hacia adentro. Y volviendo un poco a esa parte de el enamoramiento psicodélico y querer que todo el mundo los tome, por supuesto, así a nivel utópico, me parece súper chulo, la verdad. El pensar que gente de tu alrededor, ¿no? que los ves sufriendo o que los ves con pues, una estructura a lo mejor de personalidad pues, que les causa muchos problemas o que se enfrentan con muchos problemas en el mundo y que puedan tomarlo. Pero de aquí voy a vincularte a una información, no sé, en uno de los podcasts que grabé de este experimento que hizo la BBC y que ponían a la gente, ¿no? como con posiciones muy encontradas un poco a debatir, ¿no? Y había una pausa y entonces le daban una dosis de psilocibina y volvían cuando les hacía efecto a debatir, ¿no? Y entonces lo que se vio en el experimento es que realmente ellos no cambiaban de opinión en ningún caso sobre sus ideas y sus creencias, sino que lo que hacía la toma era entender mucho mejor la posición de la otra persona, o sea, como que se aumentaba mucho la empatía y entonces era capaz de ver los argumentos del otro aunque opinaran diferente. O sea, lo que hacía era que hubiera una comprensión que no un cambio de creencia, ¿vale? Entonces, que esa es la visión que creo que yo también mantengo, que vamos a poner el caso también, también hay un caso de una persona que creo que en ese mismo episodio lo comento, de esa persona pues que era una persona con ideas neonazis y que era una persona violenta y que estaba en un grupo así un poco de supremacismo blanco y estas cosas y que pues por una serie de circunstancias que no tienen nada que ver con esas creencias pues termina en un ensayo clínico tomando psicodélicos y esos psicodélicos le cambian la perspectiva de su creencia, ¿vale? Y eso puede pasar, pero creo que tiene que ver mucho con la voluntad de la persona. Es decir,
Que en el fondo sabes que eso que tú estás pensando o que tú tienes tus ideas no está bien del todo, que hay algo ahí que no cuadra y que has visto que tiene fallas la teoría de lo que tú crees, pero sigues para adelante porque ya estás muy metido, hasta las trancas metido en esa dinámica, ¿no? Entonces, pues no te bajas del burro, pero ya se ha sembrado la semilla de la duda. Entonces yo creo que cuando esa ventanita se abre y tomas psicodélicos, creo que eso te da una visión mucho más compleja y completa de hacia dónde a lo mejor puedes tirar. Pero yo aquí estoy especulando, ¿vale? Pero sí, yo sí, como persona, como individuo, tengo esa creencia de que yo creo que los psicodélicos, si tú se los das, por ejemplo, a personas que son muy extremas, lo que van a hacer es amplificarle de alguna forma esa creencia. O sea, van como a reafirmarla y a validarla. Y lo más que puede pasar es eso, como rebajar un poco el ego y poder ver cómo afectan esas creencias o esas formas extremas de ver el mundo a la gente de tu alrededor o a la gran escala, ¿no? Que puede haber cambios en plan de, venga, vamos a ponerle unas gotas de LSD aquí a la Convención de la ONU y puede haber cambios radicales y que estén ahí todo el mundo abrazándose y diciendo no a la guerra y esta vez lo vamos a hacer de verdad. Ojalá, yo la verdad que yo me encantaría. O sea, yo si hay que colaborar económicamente con eso, yo puedo poner unos euros ahí para que eso se lleve a cabo. Pero ya sabes que tampoco soy muy fan de drogar a gente sin que lo sepa. ¿Sabes? Es que creo que eso nunca debería pasar. Yo me río, pero dentro estoy llorando, ¿sabes? Hay gente que lo hace. O sea, hace poco, de hecho, salió una noticia y aquí en España de una persona que llevó un brownie de estos, un pastelito un poco adulterado con poco de hierbita, y parece ser que esta persona lo notificó a las personas, al resto de compañeros de trabajo, que estaba celebrando su cumpleaños, y llevó allí su bizcochito y dijo, oye, esto está adulterado, mira, a ver, porque si tienes que seguir trabajando, pues a lo mejor no te apetece comerlo. Y hubo gente que lo comió y le sentó fatal. Y entonces, bueno, pues se ha liado parda, pues, nunca mejor dicho. Y bueno, han despedido a esta persona y ha habido personas que se las llevaron, incluso, curiosamente, no sé qué llevaría eso, pero porque eso se dice que es cannabis, pero bueno, a ver qué hay. Y que llevaron a gente al hospital y todo, convulsionando. Y yo digo, madre mía, jope, pues sí que le echo cantidad o sí que directamente le echo otras cosas. No lo sé, pero bueno, que por favor no hagáis esto nunca, ¿vale? Si hay algo que tiene un poco de alegría, que tiene especias, por favor, comunicadlo a las personas para que tomen decisiones. Y sobre todo, por favor, hacer porciones de dosis razonable. No llevéis un brownie y deis una porción normal, como si no llevara nada, que se cogen una volada épica, ¿no? Y eso es peligroso. Hay muchas personas que se ven en una situación muy desagradable realmente. Entonces, bueno, todo esto que venía a contaros, fíjate tú, aquí filosofando y contando teorías y cosas de la conciencia. Yo me encanta escuchar otros puntos de vista y, de hecho, yo estoy hablando de lo que recoge la ciencia y también he metido, obviamente, pues la creencia de ciertas religiones, digamos, mayoritarias y demás. Yo aquí no me estoy metiendo en digamos, teorías alternativas, porque entonces no hay tiempo suficiente ni episodios suficientes para hablar de esto. Y como sabéis, yo tengo un enfoque un poquito peculiar dentro del podcast, de que yo, aunque yo pueda creer o no creer, yo intento mantenerme lo más pegada a la ciencia y a todas, digamos, las disciplinas más o menos científicas, o por lo menos que tengan, pues, haya teoría y haya carreras que se estudian, como puede ser la psicología, la filosofía y otro tipo de disciplinas. Y entonces, pues todo lo que no entra un poco por ahí, pues intento más o menos, no lo descarto, ¿sabes? No quiero invalidarlo ni mucho menos, pero que al final, pues una elección de línea editorial de este podcast, ¿no? Entonces, eso me ha pasado muchas veces, pues que me han escrito para venir o sea, me ha escrito gente, profesionales de su área de cosas alternativas, para venir al podcast a hablar de su libro. Y yo, pues, amablemente he declinado el ofrecimiento, pues porque no va en la línea editorial. Y espero que nadie se ofenda, porque al final hay que elegir, ¿no? En la vida. Y creo de verdad que en Internet hay
muchos espacios donde pues se puede encontrar uno con información de este tipo, explicada por gente que se dedica a ello, que tiene mucho conocimiento, y quizá pues este espacio no es para eso, es para otra cosa. Y como digo yo, el libre albedrío es para todo y el mío también importa, que aunque sea un medio informativo y educativo en cierta forma, yo al final pues tengo que elegir, ¿no? Y he elegido este camino porque sí, pues porque me apetece y ya está. Que en el futuro la cosa cambie, ya veremos, pero bueno, ya veremos, nunca mejor dicho. Bueno, ya recordarte de nuevo lo del disclaimer legal al final del episodio, que te recomiendo encarecidamente que lo escuches porque vuelvo a la burra al trigo. Esto es informativo, es mi perspectiva, no soy ninguna profesional, no te creas a pie juntillas todo lo que digo, y de paso también aprovecho en este episodio a comentar el tema de una persona que me escribió con mucho conocimiento, porque ha trabajado en pues eso, servicios de prevención de riesgo con el tema de la droga, reducción de riesgo y demás, pues análisis de sustancias, etcétera. Y me comentaba pues que aprovecho este espacio de este episodio para comentaros. En el episodio del que hablo de las reacciones gastrointestinales de la sustancia, y hablo de mi experiencia. Yo, por ejemplo, no tengo experiencia snifando sustancias ni creo que la vaya a tener porque me desagrada muchísimo, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con snifar por la nariz, rara vez no, nunca me vais a ver. Entonces yo comenté algo así como que las sustancias snifadas, bueno, pues que te pueden causar molestias, pero como no las conozco porque no las he tomado, y lo digo en el episodio además, que yo no sé de todo, yo solo puedo hablar de mi experiencia y de lo que conozco, de lo que he leído en los estudios y lo que he leído de experiencias de otras personas, pues por supuesto, o sea, la cocaína snifada genera pues, problemas intestinales. Por ejemplo, hay gente que toma MDMA y también tienen problemas intestinales. Y bueno, pues eso es como parece ser que es normal. Y snifada o no snifada, me refiero al MDMA. Entonces, bueno, y que para mí hay una diferencia entre el éxtasis y el MDMA, para mí, insisto, pero entiendo que hay otras personas que a lo mejor tienen otra experiencia. El éxtasis, al ser en pastilla, pues se mezcla con otras cosas en menor cantidad a lo mejor, o que sí es mayormente MDMA, pero hay otras sustancias que intervienen. En cambio, el cristal de MDMA es MDMA en general. O sea, que yo sepa, con otros excipientes, con otras cosas a lo mejor para poder tener esa presentación, pero cuidado, ¿vale? Que pues eso, que depende de la fuente, pues te dice una cosa u otra. O sea que desde aquí, gracias a la persona que me hizo el apunte, y yo ahí pues hombremente yo le di la información de por qué había dicho eso. O sea que obviamente todas las sustancias que te tomes, de la manera que te las tomes, te van a afectar al cuerpo y ya sabemos que el intestino es el segundo cerebro y obviamente pues va a tener, o sea, como tiene neuronas y tiene unas conexiones ahí importantes, pues claro, cuando toma sustancias, pues ahí se va a alterar. Entonces, bueno, yo desde mi experiencia conté lo que podía contar y siento si he dejado algo pendiente o lo he dicho de una manera que se malinterpretaba, ¿vale? Entonces, bueno, ya sabes que me puedes encontrar en un correíto muy majo, que es hola@mujerespsicodélicas.com, y ahí me puedes escribir y yo voy a intentar contestarte cuanto antes sobre cualquier cosa relacionada con los episodios, cuestiones filosóficas y experiencias personales, todo, por favor, relacionado con la psicodelia, a poder ser, ¿vale? Porque si no, no te puedo contestar. Y luego que estoy en redes sociales, que estoy en Instagram, @mujeres psicodélicas, ¿vale? Ya sabes que todavía sigue la iniciativa por ahí recogiendo firmas del Psychedelic Care, así que si no habéis firmado, firmad. Y nada, y que pronto Fuertedélica, yo no voy a estar, por desgracia, pero y que estuvo hace nada el simposio en Madrid, también que fue un éxito con todo lo que montaron por ahí. Mando saludillos y de verdad que me encantan estas iniciativas y ojalá el simposium, que era un juego de palabras entre psicodelia y simposio, ¿vale? Y nada, que sigan estas iniciativas por mucho más tiempo
Y poco más, que estoy bastante, ahora dentro en mi lado personal, fíjate casi al final del episodio, es probable que en los próximos meses escuchéis solo un episodio por mes, porque mi vida ahora mismo no me permite llegar ni a 2. También estoy como sufriendo una desconexión, ¿no? de la pasión, de cierta manera, que me une a este tema, ¿no? También pasan muchos meses que yo no tomo ningún tipo de sustancia, por lo cual, si esperáis que os comparta experiencias personales, pues pocas va a haber, porque no estoy en una situación ahora mismo de estar tomando sustancias y poder compartir eso, pero vamos, intentaré seguir con este contenido mientras me dure la pasión. El día de mañana, si no, pues esto quedará aquí para quien quiera escucharlo y le ayude, y yo seguiré pues por otro camino, porque pues eso, somos personas que, pues eso, como decía, la experiencia del hinduismo, ¿no? Respecto a la conciencia es algo que no es fija, ¿no? Sino que va cambiando. ¿Decía el hinduismo o lo decía del budismo? Creo que era del budismo. Estaba diciendo yo hinduismo. Pero sí, que va cambiando las cosas, los intereses, las pasiones cambian, se ponen en otro sitio, o directamente no las tienes o se apagan, pues porque estás atravesando X cosas, ¿no? Y este año ha sido un año muy difícil para mí, realmente, en muchos sentidos. También muy bueno, pero muy difícil en otras cosas. Y yo lo voy transitando como puedo, ¿vale? Entonces, me encantaría poder llegar a todo, pero a veces no se puede llegar. A veces no se puede llegar y no pasa absolutamente nada, y que si hay gente que me está escuchando que tiene que apagar un poco o bajar el ruido de ciertas cosas, si puedes, bájalo, porque la prioridad es estar uno bien. Entonces, si yo no te puedo dar aquí, yo no puedo de alguna forma crear un contenido de la hostia y que tú estés siempre emocionado o emocionada escuchándolo, si yo no estoy bien, ¿vale? Entonces yo en este caso pues priorizo mi salud mental y mi salud física, ¿no? Y bueno, pues hay momentos súper top que estás a tope, y otros que estás pues, un poco más de bajón, y a mí me cuesta ya encontrar los temas, ¿no? De los que hablar. ¿Y por qué? Pues porque estoy muy desconectada de todo en general, y entonces no estoy leyendo toda la investigación que podría, no estoy leyendo todos los libros que podría leer, pues porque no tengo la energía para hacerlo, y entonces eso hace que pues crear este contenido me cueste más, y entonces entramos en esas dinámicas, ¿no? Que al final llega un punto que dice, ¿y ahora qué hago? Pues entonces la versión, digamos, que más me cuadra de todo esto, la solución que más me cuadra, es pasar de 2 episodios a 1, y que pueda pues, cuidar mucho más y tomarme el tiempo de sacarlo, ¿no? De crearlo y sacarlo. Pero bueno, que esto ya lo veremos. Por el momento yo voy a seguir como estaba, y nada, y decirte que ánimo, que lo que estés pasando va a pasar en algún momento, o sea, se va a acabar esa etapa y llegar a otra cosa, y que intentes ser lo más feliz que puedas en las circunstancias en las que estés. Si estás guay, de verdad te aplaudo, o sea, si estás pasando un buen momento de tu vida, te aplaudo. Y muchas veces también decimos que lo estamos pasando mal, y a veces pues son que hay que relativizar las cosas, ¿sabes? En función de... Y que también te digo una cosa, yo creo que también nos afecta a todos. Yo aquí me estoy metiendo en un fregado. Podéis parar el podcast cuando queráis y mandarme a pastar, sin problema. Pero que la situación mundial y las cosas que van pasando en el mundo y toda esta distopia que estamos viviendo, ¿no? Que yo personalmente la estoy viviendo como que todos los días me levanto diciendo, ¿what? ¿Qué? O sea, como que mi imaginación no es capaz de prever lo que va a pasar. O sea, como que no es posible, ni a ningún nivel creativo. O sea, la realidad ahora mismo es la cosa más creativa que hay, sacando una vaina loquísima todos los días que dices tú, bueno, ¿y dónde vamos a acabar nosotros? ¿Sabes? ¿Qué va a ser de esto de lo que conocíamos? ¿Sabes? Como que está cambiando lo que conocíamos, y hay una rebelión interna en mi cabeza de decir, no sé si puedo soportar esto, ¿vale? Y está guay, o sea, me refiero, es lo que toca. O sea, yo entiendo que es que no hay manera de parar esto, y si se para, pues será más adelante. Y con unas fuerzas que todavía ni siquiera llegamos a describir ni a ponerle el dedo, ¿no? Encima, de decir, tú eres el que va a parar esto, pues, o la que va a parar esto. No lo sé.
Entonces estamos todos intentando hacer lo que podemos con toda esta información y con todas esas cosas que nos van pasando por esta era de la hiperconectividad y de estar súper informados todo el rato, ¿no? Entonces, por eso, como estoy muy saturada, pues me he ido quitando cosas y entonces pues quizá también me he quitado cosas que me interesaban en su momento, pero es que es como el sacrificio necesario para poder pasar esta época, porque, a ver, o sea, cada uno sabe lo que le conviene, ¿vale? Y si no lo sabe, pues pide ayuda. Pero, pues eso, vaya chapa os he metido aquí de mi vida, de mis historias, pero espero que ayude a alguien si está escuchándome y se siente igual. Pues eso, si te sirve mi sistema es ese, ¿sabes? Estoy empezando a pagar cosas para estar lo más tranquila y en paz conmigo, ¿no? Porque de eso también va la vida, ¿no? De que te van cambiando los valores y ahora mismo la única aspiración que tengo en la vida es que no me toquen los ovarios. Punto. Ya está. Entonces todo lo que me genera un poco de estrés y que me altera, pues intento como bajarle el volumen, no desaparecerlo, no quitarlo, no darle una pata en el culo, pero sí bajarle un poco el volumen. Si te sirve, ahí está. Y que sepas que somos muchos los que estamos pasando por ahí y hay días que se hace muy difícil, ¿vale? Así que, pues nada más. Hasta aquí. Toma ya, 45 minutacos de episodio te he soltado aquí. Pues nada, sé feliz. De verdad, intenta ser lo más feliz que puedas, que estamos aquí 2 días, ¿vale? Te mando un abrazo y arriba esa psicodelia. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras o creadora de Mujeres Psicodélicas serán o será responsable de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de la autora o las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.